Pero bueno, lo importante Ahí la vamos a iniciar la grabación. Lo importante, digamos, es poder dar respuesta y poder relacionar por qué ocurren ciertas circunstancias o se expresan ciertas plagas en un determinado momento. Como dijo Andrés, bueno, vamos a hablar de estas cuestiones puntuales que me plantearon, digamos que eran los dos temas que más le interesaban. Principalmente lo que era faronta en trigo, lo que podía ser bolillera en soja, a que le interese en la presentación o producto de lo que pueden llegar a estar observando, alguna particularidad o alguna situación que les haya ocurrido, digamos, la comentamos al final. Bueno, si bien, digamos, existen una serie de plagas que ustedes ya conocen, que puede dañar en cualquiera de las etapas, principalmente dañando lo que es implantación en el cultivo de trigo. Nos vamos a centrar, ¿no es cierto?, en las dos orugas defoliadoras en trigo. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que distintas plagas pueden afectar tanto a las fases vegetativas o fases reproductivas, haciendo, digamos, una disminución o posibilitando una merma de rendimiento, ya sea con la reducción del stand de plantas o con alguno de los factores que determinan el rendimiento. Ahí aparece el Histronotus. Nosotros estamos trabajando seriamente en esta plaga tratando de generar información porque son cuantiosos los daños que producen y es muy poca la información a nivel país que está que se generó en los últimos años con respecto a esta plaga. Ya estamos trabajando hace varios años, cuantificando pérdidas de rendimiento y viendo cuál es la condición de manejo para bajar las poblaciones del Histronotus y que por lo tanto, digamos, como es, dar cuestiones de manejo que sean bastante efectivas. No, al ser tan pequeño y al no observarlo, digamos, en la etapa larval, de forma minuciosa, no sabemos hoy que el Histronotus puede estar causando pérdidas de rendimiento hasta de un 30 hasta un 40% en la producción de cereales de invierno, pero no solamente, digamos, viéndolo desde el punto de vista de la producción de cereales, sino en lo que son las coberturas de cultivos de base gramínea. Veo que acá en la zona cada vez más se está haciendo cultivos de invierno, principalmente como cobertura, para el manejo de malezas, y que el hecho de no generar macollos de manera importante tiene un grado de significancia también en esta cuestión de manejo cuando el objetivo no es la producción de grano. Así que bueno, seguramente en este año o el año que viene vamos a estar publicando algunos artículos con respecto a esta plaga que es muy poco conocida y que está presente en todos los años, y yo les aseguro que está presente en todos los lotes. Bueno, de pulgones no vamos a hablar en esta oportunidad, pero bueno, pueden estar presentes en cualquiera de las fases de los cultivos invernales. Y nos vamos a centrar principalmente, digamos, en lo que son las orugas defoliadoras. Hoy vi algo de chinches, me llamó la atención que independientemente del lote donde fuéramos, ya sea de girasol o de maíz, o en lotes de trigo, vi poblaciones siempre en cada lote de diquelops, vi daños de diquelops en pocos lotes de maíz sembrados tempranos, en la medida que según la zona, ¿no es cierto? Principalmente, seguramente de Pico para el norte, para el lado de Alvear o para el lado de Quemú, o Austoni, puede ser que se haga mayor superficie de maíz temprano y seguramente, digamos, estarán observando daños de diquelos en implantación. Así que, bueno, me llamó la atención observarla en todos los lotes y seguramente los que son más minuciosos en la determinación del daño pueden haber estado observando esto. Pero bueno, entrando específicamente en lo que son defoliadoras, en trigo o en cereales de invierno específicamente, ¿no es cierto? Estamos hablando de dos especies, Pseudolete adúltera y Faronta albilínea, la isoca militar verdadera y la oruga desgranadora. Hay una, como va a estar grabada la charla, digamos,
Estas características para discriminación de ambas especies, ustedes lo van a poder ver, está en un cuerpo de un libro bastante viejo, por eso no creo que esté de manera digital, así que bueno, yo por eso lo digitalicé y van a ver, porque cuando he preguntado si las reconocen bien, muchas veces, por una cuestión del tamaño o del alimento en el cual, o cuál es el sustrato, se hace difícil el reconocimiento, y a veces se cree que es la mayoría de una especie, y no se tiene en cuenta la otra. Estoy seguro que hay un complejo, y que no todo sea Faronta, cuando me describían quizás poblaciones importantes. Así que bueno, una de las formas más fáciles, más allá de estas características fenotípicas, es verlas o observarlas caminando. La oruga militar verdadera camina como las típicas militares, camina, digamos, de manera enérgica y rápido. Y Faronta no lo hace de esa forma. Faronta, digamos, tiene un caminar un tanto más lento y tiene esas líneas, tanto de manera lateral, que se continúan en la cabeza, que no lo presenta, digamos, la oruga militar de la Pseudaletia. Entonces, más allá de estas características que son bien taxonómicas, es esto que les comenté, y la cabeza en forma también de panal, de lo que es militar verdadera, digamos, es una forma más fácil, digamos, del reconocimiento de ambas especies. Esto es a nivel de espiráculos, a nivel del último segmento abdominal, o de vestigios de patas falsas. Así que bueno, el que quiera observarlo y con la ayuda de una lupa, ¿no es cierto?, va a poder diferenciar estas características de ambas especies. Yendo, digamos, específicamente a Pseudaletia, para mí es fácil de reconocer, principalmente por esto que les decía del caminar, de cómo es el último segmento abdominal, cómo es la cabeza y la forma de panal en ambos costados de la cabeza, que es típico de Pseudaletia. Bueno, otra foto nomás. Bueno, esas son características generales de la especie, de cuál es su tamaño. Come parénquima foliar respetando las nervaduras. Principalmente, digamos, come hoja. Eventualmente la podemos observar alguna vez haciendo daño en grano también, pero bueno, no es el blanco, digamos, o su sustrato favorito, sino que principalmente come hoja. Así que de un color amarronado, si bien, digamos, el color prácticamente a veces lo determina el sustrato, pero bueno, Faronta tiende a ser más verdosa y está más amarronada. Esta es una foto de hoy. La de la izquierda es Faronta, la de la derecha es Pseudaletia. Si uno no tiene una muy buena vista y las mira, digamos, un tanto de lejos, esto es una foto con aumento, así que podría decir que son la misma especie, pero no lo son. Y bueno, y entrando, digamos, en Faronta, ¿no es cierto? Bueno, ahí dice el máximo desarrollo, el color también está muy mimetizado con el sustrato, y está más aún que la militar verdadera, pero el color es verdoso, principalmente cuando está comiendo verde. Yo hoy estuve viendo algunos trigos, y en función de estar en una parte del lote en el cual estuviera más verde, o estar en una parte del lote donde estuviera más seco, ¿no es cierto?, había un cambio sustancial del color, digamos, de esta especie. Esa línea longitudinal blanca que se ve acá es típica de Faronta. Bueno, más fotos. Esta continuidad, digamos, de la línea en la cabeza, típica. Come hojas al principio, respeta las nervaduras, y luego puede producir orificios y atacar la espiga. La importancia, digamos,
donde radica las consultas es cuáles son las poblaciones en las cuales me produzca una pérdida de rendimiento importante, no solamente en trigo, en cereales de invierno. Y si existe alguna preferencia en algún cereal con respecto a otro. Bueno, alguna otra foto más. Lo importante, ahí dice, puede consumir entre 15 a 30 granos por larva en el estado de lechoso pastoso. Lo importante, digamos, es ustedes tienen una ventaja, digamos, que es conocer o tener los datos de las capturas de trampa de luz y por lo tanto predecir un nivel, digamos, de ataque en función de la zona. Hay zonas en las cuales se va a expresar de manera más intensa en relación a otras. Ahora vamos a ver algunos gráficos que me permitieron reproducir y yo ahora se los voy a mostrar. Pero bueno, la detección es una de las especies en las cuales uno las puede detectar fácilmente en trampa de luz y por lo tanto predecir, digamos, cuándo puede haber un ataque. Siempre, digamos, Faronta respeta más o menos todos los ciclos o la cantidad de ciclos que produce anualmente y ustedes van a ver que después de este ciclo que se produce de orugas que pasan a adulto, siempre hay un pico poblacional, ahora en diciembre, de adultos que reviste, o sea, que carece de importancia porque después se va a poner huevos seguramente en gramíneas de verano, principalmente en malezas, en caminos, y pasa como desapercibida. Así que bueno, pasando a la información que ahora se las muestro, esta es la captura, digamos, les voy a sacar. Esos son los niveles de captura que se produjeron, como les decía yo. Ahora, para esta época, seguramente vienen bajando los niveles de captura porque la expresión de las orugas a campo es producto de esos adultos que se colectaron seguramente en la segunda quincena de octubre. Ahora va cayendo, en la según primera quincena de noviembre seguramente cayó, y seguramente en diciembre, tal cual... en diciembre seguramente se va a producir el pico que se produce todos los años. Pero bueno, esos adultos después terminan poniendo huevo en otro lado, como ya les comenté. Y estos son los datos que me pasaron, o sea, lo anterior de pico, que está en este gráfico. Ellas están la ingeniera Paula Moreno, Gisela Rosane, Vanina Canovas y Karina Castro, responsables de las capturas tanto en pico como en relicó, como en riglos, como en anguil, demuestran, cuando uno ve todos juntos, ¿no? Que tanto en pico como en anguil, como en riglos, las capturas en lo que fue segunda quincena de octubre fueron de manera significativa y por lo tanto seguramente las poblaciones fueron mayores que lo que fue en Realicó. Yo no sé si Realicó todos tienen la misma luz y que porque el nivel de captura fue muy bajo, digamos, por lo que observo en esta campaña, pero bueno, más allá de eso, lo importante es que ustedes tienen, digamos, esta información y que este ciclo de esta plaga se repite más o menos todos los años, coincidiendo, digamos, con las etapas fenológicas de los cereales de invierno que le provean, ¿no es cierto?, el sustrato, tanto para Pseudaletia como para Faronta. Cuando vuelvo al anterior, cuando uno quiere dar una respuesta con respecto a si existe una diferencia en la preferencia de estas especies con respecto a los cereales de invierno, lo primero que yo les puedo decir es si existe una diferencia en la fenología para no comparar dos estados fenológicos distintos. Si un cultivo está un tanto más adelantado, con tanto más coriácea la hoja, y se va tornando más amarillento,
seguramente no va a tener preferencia en relación o en desmedro de otro que esté más atrasado. Esa es la primera diferencia que uno tiene que corregir cuando compara el mismo cultivo o compara cultivos distintos. Y por otro lado, a veces, sí eso también ocurre, existen diferencias en lo que es la preferencia de adultos de oviponer sobre un cereal con respecto a otro. Principalmente en lo que es Faronta, puede haber diferencias con respecto, digamos, a la arista y el tipo de arista que posee, y que haga que, por ejemplo, centeno sea más, cebada, puede ser preferida más que trigo. Aristas más finas y largas, que a veces las terminan consumiendo, puede ser que tengan más preferencia. Pero principalmente, lo primero que hay que tener en cuenta es la fenología y que no estemos comparando dos estados fenológicos distintos. Esta larva también fue capturada hoy. Es importante que si ustedes andan por el campo y llegan a encontrar, yo voy a estar hasta el día viernes acá, si llega alguno a encontrar y la puede acercar o alguno la puede remitir acá hasta la agencia. ¿Por qué les comento? Si bien esta es una foto de una captura de hoy, digamos una larva en un trigo de hoy, por la zona de Huinca-Renancó ya nos han mandado muestras y nosotros las vamos a analizar en Itamar con Juárez haciéndole un análisis molecular. A simple vista, ¿alguno de ustedes me podría decir a qué especie corresponde? Nada más, o sea, si alguno por la oruguita la sabe diferenciar. A ver si creo que puse otra. Esta es una foto de Huinca-Renancó de la semana pasada. ¿No? ¿No la ubican? Esa te indica más, digamos, qué podría llegar a ser. O alguno arriesgue algo. ¿Puede ser Pseudaletia? No. Por la forma o la curvatura que hace en la cabeza. Bueno, varias consultas tuvimos por estos días de zonas acá cercanas o sea, el sur de Córdoba, preguntando, digamos, si bolillera podía atacar trigo. Bolillera no ataca en general gramíneas, ¿no? O sea, no hay registro. La preocupación, entre comillas, ¿no?, que tenemos, es que se trate de Helicobacter parmígera, que armígera sí ataca gramíneas. Entonces, si alguno llega a ver, digamos, en algún cultivo así, alguna oruga que le parezca que es bolillera, ¿no es cierto?, y que yo me la pueda llevar, así la podemos analizar, es importante para poder determinar si esa especie, ¿no es cierto?, está presente acá en La Pampa. Es difícil diferenciarla, o prácticamente imposible a nivel del estado larval, pero sí a través de un análisis molecular es fácil. Es la chica que trabaja conmigo, se llama Emilia Balbi. Ella hizo su tesis diferenciando el complejo Helicobacter a través de análisis molecular, diferenciando sí entre Helicobacter parmígera, Helicobacter paglotopeon y Helicobacter pasea, y utilizamos como sustratos tanto sea soja como maíces, distintos eventos de maíz, como alfalfa. Si bien me voy un poco de tema, les comento por qué, digamos, consistió en eso la tesis. Hace no mucho se había registrado el ingreso de esta especie procedente de Brasil, y como es una plaga muy polífaga, ataca no solamente cultivos extensivos, sino intensivos. Nos orientamos a desarrollar la tesis en esta especie, y en maíces discriminando según eventos transgénicos. ¿Por qué? Porque tiene distinta susceptibilidad a las toxinas según los eventos transgénicos. Entonces, queríamos ver si todo lo que estaba en las espigas era SEA o había armígera, y si había armígera,
si había algún efecto del tipo de toxina presente en los eventos transgénicos que diferenciara las especies. Por otro lado, si queríamos saber si todo lo que estaba en soja era bolillera, o había, esta especie estaba involucrada, o también había SEA también. Bueno, ¿qué les puedo decir? Si bien me estoy yendo un poco de tema, que cuando el nivel de intensidad de SEA en lo que es maíz es muy grande, en lo que es cantidad de oviposturas, y como es, puede llegar a poner huevos en soja, y todo lo que creemos que es bolillera puede ser SEA. ¿Para qué viene este comentario? Porque seguramente lo voy a hilvanar después cuando hablemos de bolillera. Es que encontrar SEA en soja también tiene diferencias de susceptibilidad en lo que es la tolerancia a insecticidas. Más allá de que acá estén usando o el porcentaje de soja tolerantes a insectos sea baja, la verdad que yo no lo sé, digamos, por esta zona, creo que debe ser baja en lo que es la media general, pero bueno, es importante, por lo menos ahora en trigo, si ustedes la llegan a observar, es ver si esta especie está presente en la pampa. Entonces, alguno tiene la posibilidad y cree que, digamos, que es una bolillera que encuentra en cereales de invierno, sería importante que la acerquen, así yo me las puedo llevar, así la podemos analizar. A ver, que se trabó. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Hay que trabar la presentación. Bueno. Ahí avanzó. Ahí está. Espero que se haya entendido la parte anterior, si no, después en las preguntas lo retomamos al tema. Con respecto a los umbrales, ahí habla de los distintos estados de cultivo, principalmente para lo que es isoca militar. Se admite, ¿no es cierto?, una cantidad de orugas bastante mayor que en lo que es desgranadora, y que ese aumento, digamos, producto de la tolerancia, es producto de que, digamos, prácticamente el rendimiento ya está definido y no tendría, digamos, la particularidad de hacer daño a nivel de grano. Aunque, digamos, si la población llegara a ser muy alta y no se quedara sin hoja, eventualmente pueda llegar a hacer daño a nivel de grano. Pero bueno, casi todo lo que ustedes vean que está haciendo daño en grano es producto de oruga desgranadora. Seguimos manteniendo, cuando uno observa, digamos, un umbral que dice 5 espigas comidas por metro cuadrado, siempre los umbrales tienen que tenerlos en cuenta, que guardan una relación con la cantidad de espigas por metro cuadrado que tienen. Cuando estos umbrales se desarrollaron, los rendimientos de trigo y la posibilidad de relación, digamos, de daño con respecto, digamos, a un daño potencial, eran menores porque los potenciales de rendimiento eran menores. Seguramente esto requiere un ajuste y según tengo entendido, digamos, esto correspondía a unas 150 a 180 espigas por metro cuadrado. Entonces uno hace unas relaciones porcentuales. En la medida que mejora, digamos, ese ambiente, producto de mejor fertilización, mejor manejo, lo que sea, el ajuste quizás se corresponda con una menor tolerancia a lo que es cantidad de orugas por metro cuadrado o por metro lineal con respecto a Faronda. Bueno, para pasar un poco al final de este tema, ahí dice, bueno, fundamentalmente en el invierno puede iniciar, Faronda puede hacer daño en lo que es implantación de cereales de invierno, eso se puede comportar como cortadora, a veces puede disminuir el stand de plantas si nosotros
le restamos un poco de importancia producto de la cantidad de semillas por hectárea, semillas por metro cuadrado que uno utiliza, pero también es importante observarlo en lo que es implantación. En general, como en toda plaga, siempre se puede presentar por manchones. Trampa de luz dice, bueno, es muy buena indicadora. Ambas especies, digamos, caen bien en trampa de luz, así que uno se puede anticipar. Y el uso del paño vertical. Es importante también utilizarlo en trigo o en cereales de invierno, porque a veces, por una cuestión del propio mimetismo, digamos, de las orugas, uno no las observe a simple vista, o a veces no están posadas, por ejemplo, Faronta en la espiga, y están a veces más abajo, o a veces en una hoja, y creemos que no existe esa población, y en realidad, digamos, la población es mayor a la que nosotros creemos. Bueno, esta es una tabla un tanto obsoleta del registro. Lo que pasa es que, como cualquier plaga que no reviste, digamos, una importancia grande en lo que es el mercado de insecticidas, en lo que es la demanda de insecticidas en la Argentina, prácticamente no hay una actualización con respecto a las dosis de registro inicial. Ustedes fíjense que estas son las dosis de registro, pero si yo les preguntara a ustedes si utilizan de los productos que pueden estar hoy en el mercado, que figuran en esta tabla, si utilizan esas dosis, yo creo que la mayoría me va a decir que no utiliza esas dosis, utiliza dosis mayores. ¿Qué es lo que ocurre? Que como les decía, al prácticamente hacer productos genéricos, nadie va a gastar en una actualización de registro. Pero no solamente esto pasa en defoliadoras en trigo, sino también pasa en defoliadoras en soja, que tienen un mercado aún mayor. Cuando se caen las patentes, digamos, esta es una discusión a veces que tenemos con respecto, digamos, a los que conforman principalmente IRA, que es el Comité de Acción de la Resistencia de los Insectos, a insecticidas o a transgénicos. Y bueno, no se ponen de acuerdo con respecto a esto, pero sin lugar a dudas, después las dosis que se utilizan a campo no son estas dosis de registro original, pero bueno, cuando uno tiene que prescribir un producto, lo tiene que prescribir con la dosis de registro. Así que bueno, esta es una situación que, que debe tratarse en el futuro. De todas formas, en relación a otras plagas o a otras orugas defoliadoras, son orugas expuestas, ¿no? Tienden a estar mucho más expuestas que lo que es una oruga defoliadora en soja. Ya sea por donde se posan, o en la espiga, o en las hojas superiores de los cereales de invierno. O sea que no debería haber ningún problema de control o de llegada de los distintos productos que utilicen para control. Lo fundamental, digamos, es contar con los datos, de nuevo, les digo, de la trampa de luz, y observar a campo y usar el paño vertical, porque a veces, digamos, a simple vista uno no las observa, porque se mimetizan mucho sus colores con respecto al cultivo. Fernando, una aclaración, que hay una pregunta. El umbral hablaba de espigas dañadas. Se refiere, no importa la cantidad de la espiga dañada. Con que haya un grano dañado, ya se cuenta como espiga dañada, ¿verdad? Como espiga dañada, sí. Sí. Ajá. Está bien. Otra pregunta de ese tema dice, ¿cuántas orugas por metro lineal tengo que tener para que me consuman 5 espigas por metro cuadrado? El pasaje del umbral de metro cuadrado a metro lineal. A ver, voy a volver, creo que atrás decía algo. Ahí decía. Dice, es relacionar estas dos cosas. Dicen que una larva puede consumir 15 a 30 granos. Y ese es el potencial de daño, ¿no es cierto? Si uno relaciona eso con esto otro, dice 5 espigas comidas. ¿Por qué dice 5 espigas? Porque uno tiene que relacionar esto con la posibilidad de que esa oruga
que pueda consumir potencialmente esa cantidad de granos que comenté anteriormente, esos 15 a 20 granos. Entonces, teniendo en cuenta esto, si dice 5 espigas por metro cuadrado, ahí te está hablando más o menos, que vos tengas de 1 a 2 orugas por metro lineal. ¿Mm? Que de hecho seguramente pueden haber tenido, digamos, esos valores porque me estuvieron comentando, digamos, que han tenido valores un tanto superiores. He visto algunos videos y que seguramente han ameritado o han hecho algún control químico. ¿Mm? Bueno, esto me estoy yendo un poco de tema, pero producto de haber observado hoy bastante Dikelops no solamente puede hacer daño en lo que es, porque no solamente observaba adultos en trigo, sino también ninfas, o sea, Dikelops hace un ciclo en los cereales de invierno, pone huevos y había desarrollos ninfales, sino también puede hacer daño en implantaciones cereales de invierno, si es que se da en ese momento un veranito o temperaturas relativamente altas y que las chinches se encuentren activas. Así que, bueno, se los comento porque me llamó la atención haber observado Dikelops en casi todos los lotes donde estuve. Bueno, no vamos a hablar de esto, pero bueno, vino el comentario anterior. Y esto es lo que les dije, bueno, estamos trabajando en Distronotus, en daños de Distronotus y en manejo para minimizar el impacto que tiene esta plaga, no solamente, como les decía, en lo que es rendimiento en sí, sino en lo que son las coberturas. Y seguramente van a ver a futuro, en la medida que se maneje un poco mejor esta especie, diferencias en las coberturas producto del daño que produce esta plaga y que no la estamos cuantificando bien. Bueno, no, esto es solo un gráfico, digamos, de dónde está esta especie que está en todo el mundo, pero es bastante desconocida para nosotros. Para no pasar, o si querés pasamos a soja, y después hacemos todas las preguntas, o si no, si te queda algo ahora pendiente. Tengo alguna pregunta más, si querés, Dale. de este tema. Acá se está haciendo bastante vicia para semillas. Y están preguntando, en el caso de ataque de bolilleras, en floración, donde es importante cuidar los benéficos, si está bien, digamos, alguna aplicación de Belt apuntando a bolillera o hay alguna otra alternativa. El problema no radica tanto, digamos, porque en lo que es el manejo de defoliadoras, porque hoy tenés productos de muy buena performance y andan muy bien, digamos, teniendo en cuenta cuándo son los vuelos, que esa información está disponible rápidamente. Así sea, digamos, un archivito o un audio que ustedes lo difundan de manera local, se está produciendo un vuelo importante, ir a revisar principalmente dónde puede poner en vicias, en alfalfas o en soja, ¿no es cierto? Pero yo no le veo que sea un problema de manejo, teniendo esta información y con orugas relativamente chicas, con los productos que hoy hay en el mercado, principalmente con las diamidas. El problema radica más, digamos, en lo que son el manejo de chinches, teniendo en cuenta la pregunta que me hiciste. Que no solamente, digamos, las consultas están sobre vicias, sino tenemos muchas consultas con respecto a leguminosas de invierno, a poroto, a arveja, y ¿cómo es? ¿Cómo manejar chinche bajo esas condiciones en las cuales, por ejemplo, digamos, instalan apiarios, etcétera, etcétera? Para mí, bolillero no sería un problema. El problema en la producción de granos, de vicia, por ejemplo, es en el manejo de chinches. ¿Se entendió? Sí, sí.
Otra pregunta dice, estoy viendo más paronta en cebada que en trigo. ¿Se da porque la cebada es más adelantada en geología o porque prefiere cebada? Bueno, eso es un poco lo que habías comentado. Un poco lo comenté. Lo primero que hay que comparar, digamos, es si estamos comparando dos fenologías distintas, dos fenologías iguales o distintas, o sea, están en el mismo estado. Si no, como les comenté, puede haber una preferencia a veces por el arista y el tipo de arista en lo que es faronta, no así en lo que es eudaletia. Si la arista es un tanto más fina, porque a veces habrán visto farontas alimentándose sobre la arista. Si es un tanto más fina, en un estado verde, ¿no es cierto? Puede ser que haya tenido una preferencia de oviposición y que tengamos dos lotes pegados y que uno tenga una población mayor que en otro. Eso sí puede ocurrir. Pero principalmente primero hay que comparar el estado fenológico y después irnos un tanto más minuciosos a si el adulto, por una cuestión, que es que puede ser las que le comenté, prefirió biponer, digamos, sobre cebada. Estas cuestiones de preferencia ocurren en todos los insectos. Y aún, por ejemplo, cuando vayamos a ver lotes de soja que tengan un ciclo distinto, ya sea por fecha de siembra o por grupo de madurez, y que vamos a tener dos lotes pegados, uno con quizás con una población alta ya de defoliadoras, puede ser bolillera, puede ser medidora, y en otro una población normal o baja. Bueno, estas cuestiones de preferencia siempre ocurren en lo que es lepidópteros, porque tienen esa particularidad, ¿no es cierto? Plagas que son más de suelo, tanto menos móviles, bueno, dependen mucho ya de las características de manejo del lote, las características del suelo, pero en lo que es preferencia de oviposición, por ejemplo, nosotros lo vemos mucho en el manejo de cogollero, principalmente por los estados fenológicos de maíz que tienen influencia y que lotes pegados o parcelas pegadas que nosotros las sembramos, a propósito, que tienen diferencias de fenología, hay diferencias en los porcentajes de oviposición. Otra pregunta en ese, déjame el cuadrito ese. Sí. Dice, en el caso de cebada en grano pastoso duro, con 1 a 3 orugas de granadora por metro lineal, ¿es necesario controlar? Seguramente vas a estar en esos porcentajes de espigas comidas. En el porcentaje te quiero decir cuando relaciones esas 5 relacionadas a 150. Entonces sacas un porcentaje. Con esa cantidad de orugas que recién dijiste, seguramente superás ese porcentaje de esta relación que acabo de hacer recién. A ver, para que me perdí yo ahora. Este dato de 5 espigas por metro cuadrado hay que relacionarlo con la cantidad de espigas que tiene, digamos, ¿no es cierto? Entonces 5 sobre 150 da un porcentaje. Con esa cantidad de orugas que mencionaste, seguramente estás por encima de ese porcentaje de espigas dañadas. Sí. Y seguramente va a meritar un control. Es un 3,3%, me daría el 5 sobre 150. Claro. Está bien, o sea que habría que mirar espigas comidas y ver en base a eso. Digamos, siempre cuando uno establece un umbral, Sí. y esto es un umbral viejo, ¿no es cierto? Tiene que tener en cuenta cuáles son las condiciones en las cuales se desarrolló ese umbral. Por ejemplo, cuando uno lee así un cuadro así frío, ustedes no sabrían, digamos, que se desarrolló bajo esa condición. Con potenciales de rendimiento mucho mayores, por ejemplo, nosotros también estamos trabajando en la pérdida de potencial de rendimiento de cogollero en función de maíces con distinto potencial. Entonces uno puede guiarse por un umbral, pero ese umbral se modifica en función del potencial de rendimiento que tiene. Y lo que hemos visto es que cuando mayor es el potencial, esos valores, si uno mantiene esa cantidad, digamos, como valor fijo de insectos
ya sea por metro lineal o por metro cuadrado, ¿no es cierto?, las pérdidas de rendimiento son mayores. Entonces, bueno, es relacionar todo, pero con esa cantidad de, seguramente, de 2 orugas por metro lineal, y que a una siembra normal, a 20 centímetros, llevémosla, son 10 orugas por metro cuadrado, vas a tener, digamos, va a superar, digamos, esa cantidad de espigas comidas por metro cuadrado. ¿Mm? Bueno, ahora sí te dejamos avanzar. No hay problema, si no volvemos después al tema, si no quedó claro. Bueno, y para no hacerlo muy extenso, digamos, nosotros, al igual que ustedes, llevamos registros de la trampa de luz, y fundamentalmente lo importante en la toma de registro, en función del año que sea, es ver, digamos, si se produce un pico en el inicio de la campaña. Y generalmente esos picos de octubre, y ustedes lo pueden tener desfasados un poquito en el tiempo, quizás más a final de octubre, están relacionados con lo que ocurrió al final de la campaña anterior. ¿Qué es lo que ocurrió en febrero-marzo de la campaña anterior? En el último vuelo que produce bolillera antes de producirse lo que es la diapausa invernal. O sea, antes que esas pupas, esas orugas que se entierran y que pasan el invierno, ¿ves qué ocurrió en el pico en fin de febrero, por ejemplo, fin de febrero, principios de marzo? Cuando se da un pico importante en octubre, uno pronostica, digamos, que puede ser una campaña con una intensidad importante. Después, el año puede acompañar o no. Si se da un año súper lluvioso y que no es favorable para las distintas biologías de las especies, o se produce una alta mortalidad a nivel de pupas en el suelo, bueno, eso es otra cosa. Pero con inicios de campaña importantes de capturas, uno puede pronosticar, digamos, que los daños pueden ser considerables. Esto fue al año siguiente del cuadro anterior, y ustedes fíjense, digamos, los niveles de captura que tuvimos para Marco Juárez. Y estos son valores altísimos. Y esto que ocurre ya al final de la campaña en febrero, digamos, tener 500 adultos en febrero, ya al final de la campaña, me está diciendo que eventualmente, si no se da nada raro, a la primavera siguiente los niveles de captura pueden ser intensos. Volviendo, digamos, a lo mismo de los gráficos anteriores, ¿no es cierto? Ustedes fíjense los niveles o la intensidad de captura, tanto en pico como en realicó, ¿no es cierto?, son bastante superiores a lo que veo acá en anguil y en riglos, en lo que es las capturas ahora de lo que fue la segunda quincena de octubre, principios ahora de noviembre. ¿Dónde va a poner o dónde pusieron, digamos, estos adultos? Seguramente pusieron huevos en aquellas hojas que estuvieran más adelantadas, o sea, las primeras hojas que están sembradas. Y aquellas que están recién naciendo, ¿no es cierto?, que están los cotiledones afuera, seguramente no van a tener nada, o van a tener un nivel de intensidad mucho menor. Bueno, la otra es explicar por qué, digamos, si ocurre siempre esto, pero por lo que veo, tanto en pico como en realicó, digamos, la intensidad, digamos, de esta especie es mucho mayor, digamos, que en otros lugares. No sé si esto si se da todos los años, hay que analizar bien la información, yo no he tenido tiempo, pero bueno, ustedes me van a decir si, digamos, está correcto esto que les estoy diciendo, digamos que en esta zona, o de acá más hacia el norte, digamos, los niveles de intensidad de bolillera son mayores. Esto es lo que pueden observar por estos días, principalmente, como les decía, en aquellas hojas las primeras hojitas que estén sembradas. Como les dije anteriormente, los lepidópteros tienen una facilidad, digamos, para detectar lotes emergidos y por lo tanto va a haber una preferencia de oviposición.
Así que bueno, yo si me tuviera que ir a revisar, me iría a esos lotes que tengan la primera hojita trifoliada o la segunda trifoliada ya desplegada, y seguramente van a observar más que en sojas recién emergidas. Esto sí no lo van a ver. Nosotros tuvimos consultas en esta campaña, si bien no es una rareza, pero esperábamos que ocurra. Este es un lote de soja pegado a un lote que tenía vicia. Esta foto tiene 10 días atrás, más o menos. ¿Qué pasó? En las vicias que se secan con herbicida, no que se rolan, prácticamente, digamos, se queda sin sustrato de alimentación y la larva queda quiescente ahí, no tiene mucho que comer, y este lote de soja pegado a una vicia que se secó, cuando emergió, tenía esas orugas que actuaban hasta como de militar, invadiendo el lote de soja pegado. Bueno, si bien es una particularidad, digamos, y uno explica por qué sucedió, en la medida que tengan algún cultivo de invierno de base leguminosa y que tengan algún lote recién sembrado al lado, puede ocurrir que si los vuelos son anteriores a la implantación, puede haber un traslado, digamos, de orugas desarrolladas a lotes que queden pegados. Bueno, uno podría hablar también todo un rato muy largo con respecto a los productos que hay registrados en el mercado. Este es un cuadro general para defoliadoras en soja. Quizás ahí no está discriminado, digamos, si el registro, digamos, es para todas las especies. Pero bueno, hay una gama muy amplia de productos para defoliadoras en soja. Por eso hace muchos años, cuando salieron las hojas BT al mercado, quizás el grado de introducción de esa tecnología en el mercado no fue la esperada por la compañía, principalmente porque, y más que nada en zonas de templadas a templadas frías, ¿no? Porque, bueno, la gama de productos es muy amplia y llegando a tiempo, o sea, controlando orugas relativamente chicas, ¿no es cierto? No hay un problema sustancial hoy de control, y tampoco estamos viendo, que ustedes seguramente es producto de alguna consulta en la campaña pasada, si se puede estar desarrollando resistencias principalmente a las diamidas con respecto a bolillera. No sé si les han expresado esa inquietud, podemos hablar con respecto a ese tema, pero bueno, en la zona de Marco Juárez fue muy constante, digamos, esa consulta, y si eso se está produciendo. Los procesos de desarrollo de la resistencia son procesos biológicos naturales que se dan, pero que no son violentos. Uno los observa y de a poco los vas observando, digamos, con mayor intensidad, pero no de manera violenta. Entonces, para eso, lo que estamos haciendo es un estudio a nivel de laboratorio para poder determinar, ¿no es cierto?, si existe una diferencia o con distintas poblaciones, distintos lugares, en los niveles de susceptibilidad de bolillera. Principalmente lo estamos haciendo con el clorantraniliprole. La susceptibilidad de las orugas, digamos, a un principio activo, también dependen del estado larval. Entonces, a la conclusión a la cual llegamos hasta ahora con lo que tenemos hecho, es que lo que ocurrió en la campaña pasada es haber llegado bastante tarde con las aplicaciones con orugas bastante desarrolladas y con condiciones de aplicación de las menos favorables, con baja humedad relativa y con sojas muy desarrolladas en canopeo, en las cuales, digamos, se dificultaba la llegada de estos productos, que el modo de acción principalmente es de ingestión. Y si no come una cantidad suficiente de principio activo, la oruga se va a quedar como quiescente, digamos, no se va a morir, pero después de una aplicación va a ir el productor o el técnico y va a ver que las orugas están todavía presentes en el canopeo. Para esto hicimos un trabajo que todavía no lo publicamos, pero bastante interesante, en el cual medimos niveles de porcentajes de pérdida en función de vainas dañadas con respecto a bolillera,
Pero lo importante que salió del trabajo es haber aplicado, digamos, bajo esa situación, digamos, de orugas bastante desarrolladas, le estoy hablando de L4, L5, y en las cuales, después de una semana, los valores en el testigo eran menores a los valores en la parcela aplicada. ¿Qué ocurrió? Que en el testigo, digamos, las orugas terminaron su ciclo, terminaron de comer y se tiraron al suelo a empupar. Y en la parcela tratada, producto de que la larva estaba contaminada, pero no llegaba a morirse, estaba ahí, estaba presente, por eso la población era mayor, pero no estaba haciendo daño. Después vamos a publicar los resultados, pero bueno, los valores de pérdida, digamos, pérdida por efecto de daño en vaina, son menores, digamos, en la parcela tratada. Así que bueno, esa es un poco a la conclusión en la cual llegamos con respecto a bolillera, que por ahora no vemos que exista, digamos, un cambio en el nivel de la susceptibilidad, pero esto sí va a ocurrir porque principalmente estamos utilizando, digamos, tanto este principio activo como la flubendiamida para el control de casi todas las especies de lepidópteros en la Argentina, no solamente, digamos, como defoliadoras, ya sea en soja, sino en cultivos de invierno o para cortadoras. ¿Por qué traigo este gráfico? Este cuadro, porque independientemente de la compañía, la posibilidad del uso de productos es muy, la gama es muy amplia y la rotación es fundamental. No va a haber un desarrollo de insecticidas en el corto plazo, eso ténganlo en cuenta. Hay productos, algunos que está saliendo ahora en el mercado, pero no va a haber, entonces es importante, digamos, conservar la efectividad que hoy tienen estos productos y se prolonguen en el tiempo. No sé cuánto me extendí, quizás yo la hubiese hecho un poco más corta, pero bueno, uno quiere hablar de otra cosa y los tiempos son acotados. Así que, Andrés, ¿alguna consulta? Por ahora no tengo. Si alguno tiene alguna pregunta, puede habilitar el micrófono, sea de bolillera en primera instancia, o si es algún otro tema, también lo podemos analizar. Dice en el chat, ¿cómo ves la efectividad de los IGR en bolillera? Dice Leandro. Los IGR funcionan muy bien casi de manera preventiva, ¿no es cierto? Cuando uno tiene o sabe cuándo están ocurriendo los vuelos, y principalmente, si ustedes leen bien un marbete de los IGR, habla, digamos, de lo que es la condición de aplicación. Principalmente lo que es cantidad de impactos por centímetro cuadrado, lo especifican muy bien los marbetes de los IGR. Por el modo de acción que tienen, que principalmente es por ingestión. Entonces, si no consumen esa cantidad de activo, digamos, no se produce, digamos, el efecto que uno quiere, y entonces empieza a decir que los IGRs no funcionan muy bien, pero yo lo atribuyo más que nada a lo que es la aplicación en sí misma. Ahora, si así hay oruguitas con un tanto desarrollo, ustedes saben que, digamos, que eso le pasó al primer IGR que salió al mercado, que fue el lufenurón, y que como se aplicaba un tanto tarde, y quizás con orugas un tanto desarrolladas, bueno, la empresa decidió mezclarlo con un piretroide para darle volteo. Pero bajo una u otra condición, digamos, es fundamental, en realidad para todos los insecticidas, pero más que nada para estos, es la condición de aplicación. Si no, se empiezan a ver fallas y uno las atribuye al producto en sí mismo. Hay algunos que funcionan, podría decirle, algunos que funcionan mejor que otros, ¿no? Podría discriminarlos. En todo lo que son las benzoilureas le estoy hablando, ¿no?
Pero bueno, bajo una situación en la cual haya oruguitas, ¿por qué? Cuando se produce un vuelo, los vuelos no se producen durante 3 días y después se cortan, ¿no? A veces ese pico de vuelo se da durante 10 días, 15 días, y entonces uno quiere agarrar, digamos, todo, digamos, esa generación, y aplicando un producto quizás de un tanto preventivo, no llegues con la residualidad que tenga el producto a controlar la cola digamos, de ese pico. Pero en la medida que vos te atrasás, hay un desarrollo larval en la cual quizás no esté bien controlado por el IGR. Entonces ahí se necesite la ayuda del piretroide. Andrés, Fernando, ¿puedo preguntar? Sí, sí. Buenas tardes. Fernando, te hago una consulta. En el norte de La Pampa ahora estamos, bueno, hoy recorriste un poquito aproximadamente el grano pastoso, dependiendo un poquito de los estadios de los ciclos de los cultivos. Hemos tenido hace 15 días una semana de 30 y pico grados de calor completa, eso avanzó mucho los estadios y ahora estamos teniendo otra vez calor. Si hoy con ese estadio de esos cultivos nosotros nos encontramos con 3 orugas de desgranadora, 4 por metro, en ese estado, ¿vos qué recomendarías? ¿Recomendarías hacer un control o no? Ya con un grano pastoso me estás hablando. Exactamente. Es difícil ahí que vos tengas un daño de manera significativa, ¿no? Por eso los umbrales generalmente van aumentando en la medida que avanza la fenología, ¿no es cierto? Vas a ver las oruguitas que intentan comer, pero digamos, les cuesta mucho digamos, por la dureza del grano, y a veces van hasta comer otra cosa que no sea grano, digamos, para poder terminar su ciclo, ¿no? Así que bajo esa situación, el potencial de daño baja de manera significativa. Yo no gastaría quizás ya en este estado. Sí, en un lechoso o algo en un estadio inferior, ¿no es así? Así es. Y respecto al tamaño de oruga, ¿tiene relación también el umbral? Sí, claro que tiene relación, digamos. Ahora, que la duda que se te puede generar es, pero yo estoy viendo quizás orugas medianas, algunas, o medianas a chicas, y esa tiene todo por crecer. Sí, tiene todo por crecer, pero le va a costar mucho. Esas orugas capaz que no terminen su ciclo. El problema serían las orugas hoy en día, ¿no? De tamaño mediano a grande, que esas sí pueden completar su ciclo, además tiene una mandíbula en la cual pueden llegar a hacer ese daño. La oruguita chica todavía no, chica o mediana. Me centraría más en lo que esté más atrasado y que tenga orugas medianas a grandes. De acuerdo, y con un número superior a 4 por metro lineal, más o menos. Superior a 4, sí. Bajo un estado pastoso ya, ¿no? De acuerdo, porque ¿qué pasa también? Y la última pregunta, ¿hay algo ya de daño hecho que quizá lo hicieron la semana pasada, ¿no es así? Y no lo vimos, o se nos pasó por diferentes cuestiones, entonces nos genera la duda. Encontramos la espiga comida con un granito, como la imagen que bien mostraste, y entonces tenemos la duda. ¿Por qué? Porque ya tenemos un daño acumulado, pero también todavía tenemos algunas orugas dando vuelta. Capaz que no llegamos al umbral, pero sí a las espigas comidas potenciales. Entonces un poquito esa la consulta, ¿no? Sí, como te vuelvo a decir, es un valor de referencia bajo una situación anterior, digamos, a la que estamos hablando. Sobre lo hecho, digamos, sobre el daño ya realizado, uno, digamos, solamente lo cuantifica. El problema sería, digamos, estar en una situación con estado fenológico anterior, ¿no? Que estén ahora en un grano pastoso y que quieran terminar su ciclo, no me preocuparía tanto. Bien, gracias, Fernando. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Fernando, yo soy el que preguntó sobre la vicia. Bueno, estamos con el grupo de colegio trabajando de legumbres. Y bueno, en este caso, este año estoy con vicia, produciendo semilla, una vicia nueva de INTA, Akasubi. Y bueno, empecé a encontrar bolillera en la vicia. Y fue la pregunta que te hice, no, está en plena floración y encuentro bastantes
isoca por planta y bueno, decidí aplicar, la estoy por aplicar ahora estos días. Y mi pregunta es el tema de las abejas, viste bueno, que no sé si las diamidas tiene algún efecto, si tengo que avisar a algún vecino en el caso que tenga colmenas. Y después te quería preguntar también con el tema de la chinche, pues yo no vi chinche en esta zona siempre, todos los años, el problema es la isoca en las vicias acá para cosecha. ¿Se puede hacer algo preventivo? ¿Te aconsejás hacer alguna mezcla o simplemente aplicar porque lo hacemos con avión por lo general? ¿O aplicar solamente cuando hace falta? No vas a, digamos, no vas a tener problema de control con los productos que hablamos en Vicia, ¿no es cierto? Las diamidas tienen un perfil toxicológico, digamos, que no tiene un efecto importante sobre abejas, pero lo bueno también es aplicarlo quizás en un horario en la cual, digamos, sea más conveniente. No tiene, digamos, el perfil que tienen los piretroides. El hecho, digamos, del modo de acción y cómo es, y la cantidad de activo, porque estamos hablando seguramente de unos 7 u 8 gramos de activo por hectárea, ¿no es cierto? Hablando de clorantra, ¿no? Más o menos. Entonces, cuando uno, porque me ha tocado hacer en algunos peritajes posibilidades, digamos, de daño sobre abejas, cuando uno relaciona la cantidad de activo por hectárea, en lo que es la posibilidad de contaminación, principalmente por acción de contacto, que es lo que sería una pulverización, esa cantidad de activo que podría llegar a una abeja, si uno pulverizara, ¿no es cierto?, y tuvieran todas las abejas libando, prácticamente no le haría, es muy bajito y no tendría un efecto, digamos, sobre las abejas. Estamos hablando de clorantra o flobendiamida. Flobendiamida ya, digamos, la cantidad de activo por hectárea es el doble que clorantra o un poco más. Pero, y después, digamos, no hay un efecto de ingestión, digamos, porque, digamos, no hay no está determinado, digamos, que haya una traslocación, digamos, hacia las flores y producto de eso que se pueda contaminar, como si, digamos, son cuestionados los neonicotinoides. Así que, desde ese punto de vista no sería problema, digamos, el control, digamos, de bolillera, que seguramente podás tener bolilleras chiquitas ahora en Vicia, o medianas, ¿no es cierto?, en función, digamos, de cuándo ocurrió el vuelo. Pero te vuelvo a decir, para mí el problema va a ser chinches, pero ahora no vas a tener un problema en chinches en este estado fenológico, lo vas a tener en el momento de formación de vainas o inicio de llenado de granos. Creo que ahí vas a tener que estar encima, porque es donde la chinches se te va, digamos, va a actuar como cultivo trampa sobre Vicia. Ojalá no ocurra, ¿no? Pero en la generalidad siempre pasa eso, digamos que se produce esa infestación de chinches, de lotes vecinos, ¿no? Productos de ese llenado de grano que tiene alta proteína, porque es lo que necesitan las chinches, principalmente en Sara, y de que lo que vi bastante, ¿no? Pero las chinches, para ser más prolíficas, necesitan más proteína. Cuando más proteína tienen, más cantidad de huevos ponen. Entonces es el momento en el cual se produce la colonización. Entonces tenés que estar encima para minimizar los potenciales daños que tengas. Y ahí, lamentablemente, no hay muchas opciones. Y las opciones que hay no hay muchas opciones en el sentido que no hay registros todavía. O sea que uno usa productos para chinches, para soja. Y casi todos tienen lo mismo, ¿no es cierto? Mezclas de un piretroide con un neonicotinoide o un neonicotinoide solo, ¿no? Y digamos, el neonicotinoide solo menos aún, digamos, recomendado. Entonces ahí sí tenés que tener más precaución con respecto, digamos, al tema de colmenas, no solamente avisar, sino elegir el horario de aplicación. Es lo que yo considero que te puede llegar a pasar, digamos, de acá unos días. Gracias. Hay otra pregunta respecto a Vicia para cosecha. Dice que están viendo trips. ¿Qué recomendar para trips en Vicia para cosecha? Bueno,
No son, digamos, es de las plagas menos estudiadas, los trips. Si uno va, por ejemplo, hoy yo estuve mirando trigos y todos los trigos tienen trips y nadie se percata, digamos, de la posibilidad de daño de trips sobre trigo, ¿no es cierto? Pero si uno golpea una espiguilla sobre una hoja de papel blanco, va a ver la cantidad impresionante de trips que salen en esa espiguilla. Yo estudié los trips en soja, y estudié la biología de los trips en función de los grupos de madurez y las fechas de siembra. Pero, por ejemplo, ni siquiera están estudiados en maní, que también son importantes, y menos aún en vicia. Si vos tenés, ¿qué te puedo llegar a decir? No sé si es la misma especie, digamos, que ataca soja. Primero es la primera duda que tengo, porque no sé si es Calotris fasciolis, si es el trip de la hoja, o estás viendo en la punta de los brotes a trips. De todas formas, para mí no sería, mientras que vos lo sigas, y si se fuera el trips de la hoja, aplicando, digamos, un inhibidor de quitina, funcionan muy bien, digamos, estos productos. Así que, digamos, no te puedo cuantificar el porcentaje de pérdida porque no lo sé, no lo he estudiado, ¿no? Pero bueno, vos te vas a sacar más las dudas que yo. Primero, viendo si es el trip de la hoja o si está solo en los brotes. Y segundo, digamos, ante la duda y eventualmente con una población de bolilleras, como estábamos hablando, digamos, los inhibidores de quitina funcionan bastante bien aplicados de manera temprana, porque lo que hacen los inhibidores de quitina es no permitir, digamos, que la larva 1, en realidad es larva, pero todo el mundo le dice ninfa 1, pase a ninfa 2, inhibe, digamos, ese pasaje, y por lo tanto inhibe el potencial daño que haría un trips. Así que bueno, la primera duda es despejar de qué especie se trata, y bueno, y después manejándolo de esta forma no deberías tener inconveniente con trips. No sería tanta la preocupación. Te vuelvo a decir, para mí la principal preocupación a futuro en este aspecto van a ser las chinches. Obvio que las chinches son muy condicionadas por el año. Si el año viene bueno para las chinches con buenas precipitaciones, ¿cómo es? Bueno, van a proliferar. Si no viene tan bueno, digamos no, a no ser que sea diquelo, que en años más secos se comporta mejor que las otras especies. Una pregunta ¿qué experiencia en bolillera en el cultivo de garbanzo? Bueno, menos aún, porque garbanzo, digamos, en la zona donde yo estoy no se hace, pero en la zona de muchas consultas en la zona cerca de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Pero es igual, digamos, el manejo. Lo importante, digamos, es estar encima y ver ¿cómo es? Cuándo se producen los vuelos y detectar orugas chiquitas. No me preocuparía, digamos, en lo que es la defoliación que pueda causar bolillera digamos, en estos cultivos de invierno. El problema, digamos, es ya llegar a estados reproductivos con larvas medianas, ¿no es cierto?, haciendo daño en vaina y haciendo daño en grano. Con los productos que hay en el mercado, aplicándolo, digamos, con estados larvales chicos, no veo que sea un problema de manejo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si no hay más preguntas de mi parte, Fernando, agradecerte la predisposición, me has evocado muchas dudas, te hemos sacado del temario con un tema medio de los últimos tiempos, como con el avance de la vicia y el garbanzo también, que hay experiencias locales. Así que te agradecemos. Antes de despedirlos, les voy a pasar la palabra a Renzo Gareis, que compone la Junta de Colegio, que fueron un poco los que motorizaron la iniciativa de esta reunión, que creo que fue muy fructífera. Renzo.
Buenas tardes. Bueno, no voy a ser muy extenso porque ya estamos medio tarde, pero en nombre del colegio quería agradecerte, Fernando, además de la excelente jornada de charla y también tu predisposición. Te llamamos a último momento, hace menos de una semana, y sacamos esta charla adelante con 28 colegas que se sumaron. Así que también agradecerle a ellos por haber participado, porque estamos en una época en la campaña donde todos estamos a full con la siembra y demás, y se tomaron un momento en participar, así que importante. Y a todos los colegas que han participado, quería decirle que esta jornada salió porque hubo un grupo, un par, que se acercaron con una inquietud, un problema, y salimos, bueno, busquemos al que sabe, ahí lo llamamos Fernando. Así que no dejen de acercarse a sus consultas, sus problemas, lo que sea, que bueno, que pueden salir estos talleres que son muy positivos para todos. Y bueno, Andrés, también agradecerte a vos y bueno, a Pique, a Linta, que la verdad que nos dan la mano siempre en toda la organización, así que, bueno, simplemente eso. Bueno, no, el agradecimiento es mío, digamos, digamos, ustedes saben que yo soy de acá de Pico, así que tengo mi corazón acá en La Pampa y siempre me interesa, digamos, relacionar a veces lo que ocurre en un ambiente y por qué las cosas pasan en relación a otro ambiente. Les vuelvo a decir la inquietud de si alguno llega a colectar alguna oruga que crea, digamos, que es bolillera en cultivos de invierno, gramínea, que se le acerque, digamos, a la agencia o se contactan y a ver si yo me las puedo llevar, porque es un dato interesante, digamos, por lo menos de decir, bueno, en realidad la especie es bolillera y estuvo ahí, o pertenece a esta especie armígera, que sería, digamos, un problema, no un problema, pero sino una cuestión a considerar a futuro. Sí, lo que no sabía es que es muy difícil para diferenciar, así que más importante es todavía tener la muestra para chequear. Así es. Así que queda abierto para ahora, antes que viaje Fernando, y si no más adelante también, si hay alguna duda, vemos la forma de acercársela. Lo importante es ahora porque es esta especie que está presente ahora y como es, y después seguramente pueden llegar a haber bolilleras en soja y va a ser más difícil. Si fuera esta especie y está en gramíneas, bueno, sería interesante que yo me la lleve. Ah, de acuerdo. Bueno, espectacular. Muchas gracias y nos veremos en otra oportunidad. Bueno, saludo a todos. Hasta luego. Chao. Chao, hasta luego, gracias.